En comparación con el resto de Centroamérica, Honduras alguna vez fue un mar de tranquilidad. Era pobre, pero no vio guerras civiles crueles ni desigualdad masiva. Sin embargo, esto comenzó a cambiar a mediados del siglo XX y ahora enfrenta graves problemas institucionales y de seguridad. Para ver por qué, acompáñenme a través de este breve recorrido por la historia de Honduras. No se sabe exactamente cuándo llegaron los primeros habitantes a lo que hoy es Honduras. Lo que sí está claro es que el sitio más antiguo que muestra presencia humana, no solo en el país, sino en todo Centroamérica, data de hace 11.500 años y se encuentra en la Cueva del Gigante, cerca de Marcala, en el departamento de La Paz. En los siguientes milenios hubo varios grupos indígenas importantes que habitaron el futuro territorio hondureño, especialmente los nahuas y los mayas. El primero, un grupo con raíces en Mesoamérica, tuvo presencia en la parte este del país y hoy aún existe, principalmente en el departamento de Olancho. El segundo se concentró en lugares como El Puente, El Paraíso y por supuesto Copán. Sin embargo, a la llegada de los españoles, el grupo más numeroso en el país eran los lencas, que dominaban el área entre el Golfo de Fonseca y lo que hoy es Intibucá. Los europeos, mientras tanto, llegaron por primera vez a futuras tierras hondureñas cuando Colón desembarcó cerca de Trujillo el 14 de agosto de 1502 y reconociendo el potencial del lugar como puerto profundo, llamó al área Bahía de Honduras. A medida que fueron colonizando México y Guatemala, los españoles descubrieron que había oro en el país y atraídos por él lo colonizaron rápidamente en la década de 1530. La extracción del metal fue tan importante que incluso ubicaron la capital de Centroamérica en el pueblo de Gracias, hoy capital del Empira. Además que aumentó la demanda de mano de obra a tal punto que los españoles optaron por esclavizar a los indígenas. Los nativos hondureños resistieron durante mucho tiempo la invasión y esclavitud española. Incluso en 1537, un jefe lenca joven, llamado Lempira, encabezó un levantamiento contra los europeos. La revuelta pronto se extendió por la región occidental y los españoles estuvieron a punto de ser expulsados, pero Lempira fue asesinado en las conversaciones de paz concertadas con los españoles en 1538 y la resistencia nativa pronto fue sofocada. Siguió un ciclo de revueltas más pequeñas y represión brutal que diezmó a la población nativa. Esta tuvo que ser reemplazada hasta cierto punto por africanos secuestrados que fueron traídos a Honduras en la década de 1540. La minería sostuvo a la colonia durante el resto del siglo, pero el colapso de los precios de la plata y los constantes desafíos de excavar un terreno tan accidentado devastaron la economía hondureña. Las revueltas y la crisis minera llevaron a la pérdida de estatus de Gracias y en 1549 la capital de la audiencia se trasladó a Guatemala. Mientras tanto, las empresas ganaderas y tabacaleras ganaron algo de impulso en Honduras y un cambio en el trono español a principios del siglo XVIII redujo la corrupción y ayudó a revivir la industria minera. Sin embargo, otro levantamiento en el dominio español en 1808, cuando Napoleón instaló a uno de los suyos en el trono español, desató revueltas en ambos lados del Atlántico que dañaron irreparablemente el dominio colonial español. Como resultado, Honduras, junto con el resto de Centroamérica, se declararon independientes de España el 15 de septiembre de 1821. Poco después, el país siguió al resto de Centroamérica, excepto Panamá y Belice, primero en una unión de corta duración con el Imperio Mexicano en 1821 y luego a una federación conocida como la República Federal de Centroamérica. La nueva república enfrentó enormes desafíos arraigados en la geografía, las diferencias ideológicas y la débil capacidad gubernamental, y pronto se vio envuelta en guerras civiles que eventualmente conducirían a su disolución. En ese conflicto interno, un hondureño en particular llegó a encarnar el sueño de una Centroamérica unida, Francisco Morazán. Nacido en Tegucigalpa, saltó a la fama a raíz de su victoria en 1827 en la Batalla de la Trinidad, enfrentamiento contra tropas federales donde fue superado en número 2-1. El triunfo le abrió el camino para convertirse en jefe de Estado, es decir, gobernador de Honduras primero y luego presidente de la República. Él y sus aliados liberales mantuvieron unida la Unión durante una década, pero al final los desacuerdos ideológicos entre él y los conservadores fueron demasiados y la capacidad del Estado casi nula. De ese modo, el 15 de noviembre de 1838, Honduras abandonó oficialmente la Unión. Los conservadores pro-iglesia en Honduras tomaron el control bajo Francisco Ferrera, quien se convirtió en el primer presidente constitucional el 1 de enero de 1841. A mediados del siglo XIX, a pesar de su declaración de soberanía, Honduras apoyó los esfuerzos para restaurar la Unión Centroamericana.
un hecho que aún está plasmado en la bandera hondureña, cuyas estrellas representan a los antiguos estados miembros de la Unión Centroamericana. Después de 1871, el ascenso de Justo Rufino Barrios en Guatemala influyó en el retorno al liberalismo en Honduras, donde Marco Aurelio Soto, un aliado liberal educado en Guatemala, asumió la presidencia en 1876. Soto buscó mejorar las líneas de comunicación y el servicio de correo, incluida la construcción de algunos ferrocarriles, un sistema de telégrafos y lanzó un programa educativo sin precedentes en el país. También trasladó la capital, de Comayagua a Tegucigalpa en 1880, e intentó atraer inversión extranjera al país. En la década de 1880, la New York and Honduras Rosario Mining Company revivió la prometedora pero subdesarrollada industria minera de Honduras. La empresa disfrutaba de acceso casi ilimitado y libre de impuestos a las montañas ricas en minerales cercanas al pueblo del Rosario, al este de Tegucigalpa. Sin embargo, a pesar de sus décadas de operación y después de la extracción de aproximadamente $100 millones en minerales, el país como tal obtendría muy pocos beneficios. No sería la única operación extranjera con ese historial. En 1899, el mismo año en que se fundó, la United Fruit Company inició sus operaciones en Honduras. En las décadas siguientes, especialmente una vez que estuvo bajo el liderazgo de Samuel C. Murray, un ruso estadounidense, el banano se convertiría por mucho en el mayor producto de exportación del país centroamericano y, aliado con Estados Unidos, intervendría repetidamente en los asuntos internos de Honduras. En 1908, por ejemplo, Murray financió una invasión desde El Salvador que intentó derrocar al presidente Miguel R. Dávila. No tuvo éxito, pero ejemplificó cuán débil e inestable era el gobierno. De hecho, el propio Dávila había liderado rebeliones anteriores y había sido puesto en marcha por el ejército estadounidense como una opción que pudiera resguardar sus intereses, ya que una invasión anterior desde Nicaragua había provocado una pequeña guerra civil que los había afectado. Fue también por esta época que se fundaron los dos partidos políticos que darían forma a la política hondureña durante el próximo siglo, ambos una institucionalización formal de lo que habían sido la división liberal conservadora existente desde la independencia. El primero fue el Partido Liberal de Honduras, fundado en 1891, quien ha estado mayoritariamente en el centro del espectro político, pero a lo largo de los años ha tenido facciones de izquierda y derecha. Desde entonces ha elegido poco más de la mitad de los presidentes. El segundo fue el Partido Nacional de Honduras, un conjunto más conservador que en teoría se basa en el humanismo cristiano. Fue fundado en 1902 por Manuel Bonilla. El apogeo del poder del Partido Nacional durante este periodo llegó en 1932, cuando tras la agitación política y económica causada por la Gran Depresión, Tiburcio Carías Andino fue elegido. Catedrático y militar, después de su primer periodo continuaría gobernando el país como dictador durante los siguientes 17 años, el periodo más largo que haya tenido un solo individuo al mando del país. Carías fortaleció las Fuerzas Armadas, ganándose así el favor de las compañías bananeras al oponerse a las huelgas y de los gobiernos extranjeros al adherirse estrictamente al pago de la deuda. También consolidó su propio poder, proscribiendo al Partido Comunista Hondureño y restringiendo la prensa. La Constitución hondureña no permitía la reelección, por lo que Carías la enmendó, extendiendo el mandato presidencial de 4 a 6 años. Gobernó así hasta 1949, cuando fue presionado para que se diera el poder a su ministro de Defensa, Juan Manuel Gálvez. Hasta ese momento, Honduras había seguido siendo el país más pobre de Centroamérica, y aunque padecía inestabilidad, también había menos violencia y agitación en comparación con sus vecinos. 3 razones explican ese patrón. La clase privilegiada de Honduras era más pequeña porque las exportaciones de café no florecieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron extranjeros, más que hondureños, quienes desarrollaron su producción comercial de banano, y lo hicieron desplazando a pocos campesinos o comunidades indígenas porque la industria se construyó a lo largo de la costa norte, que estaba escasamente poblada. De hecho, aunque en general de mala calidad, la tierra casi siempre era abundante. Su concentración no comenzó sino hasta la década de 1950. Esto tuvo varias repercusiones. En primer lugar, ante la ausencia de una clase trabajadora rural desposeída y explotada, el ejército siguió siendo débil hasta bien entrado el siglo XX. En segundo lugar, la industria bananera moldeó las relaciones laborales de manera diferente que en las naciones vecinas. Como las empresas bananeras eran de propiedad extranjera, los gobiernos hondureños no estaban tan interesados en suprimir los salarios de los trabajadores bananeros. Además, como la producción de banano requería menos mano de obra que la producción de café, las empresas sintieron que podían pagar salarios más altos sin volverse menos competitivas.
Las huelgas fueron frecuentes, pero los gobiernos hondureños se sintieron menos inclinados a reprimir por la fuerza a los trabajadores. Así, las empresas bananeras hicieron concesiones salariales más fácilmente en Honduras que en otros países o en otros cultivos. La fuerza de la clase trabajadora organizada se hizo particularmente evidente cuando en 1954 una huelga general contra la United Fruit Company condujo a un aumento sustancial después de solo 69 días y a un gobierno más receptivo hasta bien entrada la década de 1970. Fue por esta época que Honduras comenzó un camino más comparable al de sus vecinos, a medida que los militares se involucraron más en la política del país. En primer lugar, llevó a cabo un golpe de Estado en 1956 contra Julio Lozano Díaz, un vicepresidente que se suponía ocuparía temporalmente el cargo de presidente y que intentaba mantenerse en el poder. En segundo lugar, se aseguró de que cuando se ratificara una nueva constitución en 1957, la nueva máxima autoridad militar constitucional fuera un general y no el presidente. Durante su primer golpe, los militares permitieron que se celebraran nuevas elecciones casi de inmediato. No fue así en 1963, cuando derrocó a otro presidente 10 días antes de las próximas elecciones presidenciales. Esta vez, el coronel de la Fuerza Aérea, López Arellano, suspendió las elecciones durante 2 años y luego se postuló él mismo, y ganó. Durante ese tiempo, el régimen comenzó a reprimir el activismo obrero y campesino y a ampliar y fortalecer las Fuerzas Armadas. López Arellano también presidió la llamada Guerra del Fútbol, un breve pero amargo conflicto entre Honduras y El Salvador en 1969. Las raíces de la hostilidad eran complejas. Durante las décadas de 1950 y 1960, la debilitada economía de El Salvador y su grave sobrepoblación habían llevado hasta 300.000 salvadoreños a cruzar ilegalmente a Honduras en busca de trabajo y tierras cultivables. La economía hondureña decayó en el mismo periodo y los hondureños comenzaron a culpar a los inmigrantes salvadoreños de robar empleos y deprimir los salarios. En junio de 1969, Honduras anunció que comenzaría a expulsar a los inmigrantes salvadoreños ilegales. Cientos fueron deportados y muchos miles se marcharon por su propia voluntad. Los medios hondureños continuaron culpando a los salvadoreños, mientras que sus equivalentes en El Salvador informaron sobre presuntos abusos por parte de la policía y los agentes de inmigración hondureños. Las tensiones se dispararon y el 14 de julio, El Salvador invadió a su vecino. Sus tropas penetraron varios kilómetros en territorio hondureño, mientras Honduras respondía con ataques aéreos, destruyendo instalaciones militares y tanques de almacenamiento de petróleo y gas. La guerra duró solo 4 días. Murieron unas 2.000 personas, en su mayoría civiles hondureños, y hasta 100.000 salvadoreños huyeron o fueron expulsados. Las relaciones entre los países tardaron años en mejorarse y en muchos sentidos nunca lo han hecho. El Tratado de Paz Oficial, por ejemplo, no fue ratificado hasta 1980. Las relaciones entre los dos países se pusieron a prueba nuevamente poco después, cuando El Salvador estalló en una guerra civil, trayendo nuevas oleadas de refugiados a través de la frontera hacia Honduras. Mientras tanto, López Arellano cumplió un mandato completo de 6 años, notable por su exceso autoritario y su desprecio por el proceso burocrático. Se hizo a un lado para las elecciones civiles de 1971, pero fue reinstalado un año después tras otro golpe militar. Una sucesión de líderes militares, cada uno tan corrupto e ineficaz como el anterior, gobernó el país de 1972 a 1981. A finales de los 70, los escándalos de corrupción, las dificultades económicas cada vez más profundas, la caída del régimen de Somoza en Nicaragua y las presiones de políticos civiles despreciados crearon poderosos incentivos para que los militares abandonasen el poder. Aunque Jimmy Carter nunca cortó la asistencia militar a Honduras, presionó al general Paz García para que renunciara al poder. Cediendo al fin, en 1980 los militares convocaron elecciones para una asamblea constituyente que reescribiera la constitución, y en noviembre de 1981 se celebraron nuevas elecciones presidenciales. La era del gobierno militar en Honduras había terminado. Durante los 80, Honduras se vio rodeado por todos lados por agitación política y levantamientos populares. Las guerras civiles hicieron estragos en El Salvador y Guatemala, y en Nicaragua la dictadura de Somoza fue derrocada por rebeldes sandinistas en 1979 y sus guardias huyeron a través de la frontera hacia Honduras. Claro que Estados Unidos tenía un gran interés en mantener estable Honduras. Washington veía al país como un campo de batalla crucial en su esfuerzo por detener el llamado efecto dominó y la expansión del comunismo en las Américas. De ese modo, mandó mucha ayuda económica al país, convirtiéndolo rápidamente en uno de los 10 principales receptores de ayuda militar y económica de Estados Unidos. A cambio, Washington utilizó a Honduras como escenario para esfuerzos de contrainsurgencia en toda la región. Los campos de refugiados nicaragüenses en Honduras fueron utilizados como base para una guerra encubierta no declarada, patrocinada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista. Al mismo tiempo, los estadounidenses entraron al ejército salvadoreño
en campos de refugiados salvadoreños dentro de Honduras. La ayuda económica desaceleró la oposición local, pero no pasó mucho tiempo antes de que los hondureños comenzaran a agitarse contra la militarización estadounidense en su país. En respuesta, los comandantes militares ordenaron el secuestro y asesinato de cientos de líderes estudiantiles y de oposición, algo no visto antes en Honduras. La táctica fracasó, engrosó las filas de los manifestantes y alienó a muchos miembros de la cúpula militar. En marzo de 1984, el comandante militar proestadounidense fue destituido por la fuerza por sus compañeros oficiales. El general Walter López Reyes fue designado sucesor y el gobierno hondureño anunció rápidamente que reexaminaría la presencia militar estadounidense en el país. En agosto de ese mismo año, suspendió el entrenamiento estadounidense de militares salvadoreños dentro de sus fronteras, y luego, cuando estalló el escándalo Irán-Contra, se negó a renovar un nuevo acuerdo militar con Washington. Eso, sumado a la elección de Violeta Chamorro como presidenta de Nicaragua en 1990, puso fin definitivamente a la guerra contra los Contras y su presencia en Honduras. Las elecciones de 1989 dieron paso a Rafael Leonardo Callejas Romero, la primera vez en 57 años que un gobierno de oposición asumió pacíficamente el poder. Callejas había prometido mantener estable la lempira, pero por el contrario, durante su mandato perdió 3/4 de su valor. La inflación se disparó, pero no los salarios. Este severo declive económico y financiero permitió a los liberales regresar al poder en 1994 con Carlos Roberto Reina, cuyo enfoque conciliador no resolvió todos los problemas de la nación, pero le valió un apoyo más amplio del que había disfrutado Callejas, y los liberales pudieron ganar nuevamente en noviembre de 1997. El nuevo presidente, Carlos Flores Facusé, un ingeniero con estrechos vínculos con Estados Unidos, representaba el ala más conservadora del Partido Liberal y prometió continuar las políticas proempresariales de sus predecesores. Sin embargo, en octubre de 1998, el huracán Mitch, una de las peores tormentas de la historia que haya azotado América, causó daños masivos al país. Mató a varios miles de hondureños, desplazó a más de 1 millón de personas, arruinó la economía y la infraestructura del país y provocó miseria y desempleo generalizados. A pesar de los desafíos económicos y sociales, hubo 2 transferencias políticas de poder más entre liberales y nacionales, y parecía que el sistema político de Honduras finalmente estaba madurando. Pero luego llegó al poder Manuel Zelaya, un ranchero de Olancho con sombrero de vaquero. Durante su gobierno hubo algunos avances y se redujo la pobreza extrema, pero cuando intentó celebrar un referéndum nacional en la llamada cuarta urna, que le habría permitido enmendar la Constitución y cumplir un segundo mandato presidencial, los militares lo derrocaron, algo que tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema apoyaron porque consideraron que el referéndum era inconstitucional, y a finales de mayo el tribunal incluso lo había declarado ilegal. Así que el 28 de junio del 2009, Zelaya fue obligado a subir a un avión todavía en pijama y enviado a Costa Rica. Luego el Congreso Nacional procedió a destituirlo de su cargo y transfirió el poder al siguiente líder del Congreso, Roberto Micheletti, como presidente interino. La comunidad internacional rápidamente condenó el derrocamiento, incluidas la ONU y la administración de Obama. Sin embargo, la presión de la comunidad internacional sirvió de poco. Los intentos de negociación liderados por Óscar Arias se prolongaron, especialmente cuando Zelaya regresó al país y se instaló en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Finalmente se llegó a un acuerdo entre la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y el presidente interino Micheletti, que permitiría a Zelaya ejercer los últimos 3 meses de su presidencia, pero como esto requería que Zelaya reconociera los resultados electorales programados para 2009, este se negó y ahí terminó la cosa. En las elecciones de 2009 resultó elegido Porfirio Lobo, miembro del Partido Nacional. Bajo Lobo hubo cierto éxito en la reconciliación política, pero hubo pocos avances con respecto a los problemas sociales, particularmente el narcotráfico, que había estado creciendo exponencialmente desde la década del 2000. Luego las cosas empeoraron con Juan Orlando Hernández, elegido en 2013. Hubo varios escándalos, como la acusación de narcotráfico y lavado de dinero de uno de los exministros de su gobierno, Yankel Rosenthal, así como la acusación de financiamiento ilegal de la campaña del presidente. Además, al final de su mandato, una destacada activista ambientalista, Berta Cáceres, fue asesinada por asaltantes desconocidos en su casa, posteriormente relacionados con los dueños de uno de los proyectos a los que se oponía y aparentemente con la aprobación tácita del gobierno hondureño. Esto provocó protestas masivas y una sensación de total impunidad en el país. Peor aún, desde el punto de vista institucional, después de toda la debacle de Zelaya, Hernández convenció a la Corte Suprema del país para que declarara inconstitucional la cláusula de no reelección de la Constitución.
y así a Jo se le permitió postularse para la reelección en 2017. La elección estuvo llena de irregularidades. La más sospechosa de todas fue que al principio el oponente de Hernández estaba ganando, pero cuando se informaron los resultados, el Tribunal Electoral suspendió la presentación de informes y finalmente anunció a Hernández como ganador, lo que la mayoría de los hondureños vieron claramente como un fraude. Esto provocó protestas masivas que trajo consigo el asesinato de al menos 7 personas. Al final, Hernández sobrevivió y terminó su mandato, pero no acabaron sus problemas. Primero, su hermano fue condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua, y luego él fue capturado a petición de la DEA el 15 de febrero del 2022 y llevado a Estados Unidos. Allá fue declarado culpable de traficar drogas el 8 de marzo de 2024. Mientras tanto, Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, fue electa el 28 de noviembre de 2021, la primera mujer presidente del país. Popular al principio, su aprobación ha venido bajando severamente a medida que no ha podido lidiar con muchos de los problemas del país. Y así, Honduras se enfrenta a un futuro incierto con tremendos desafíos, especialmente en términos de seguridad y corrupción.